gusta la historia bélica? ¿Quieres ser parte de nuestra vieja guardia? Pues recuerda que también puedes escucharnos en formato audio podcast siempre que quieras desde la web o la app iVoox. Es gratis y ahí tenemos alojados más de 1000 episodios que se publican por lo menos una semana antes que aquí. Puedes acceder a través del enlace en la descripción del audio o desde el primer comentario fijado. Te esperamos. Amigos y amigas de la factoría Casus Belli, hoy volvemos a traeros un programa que sale un poquito de lo normal. Hace tiempo hicimos en Parabellum un programa hablando de armas vinculadas al cine, ¿no? Entonces, sobre todo fueron películas de los 80 y 90. Reconozco que son películas de mi quinta, de las que a mí me gustan, ¿no? Y me surgió la duda, entre varios oyentes, y especialmente entre uno que tenemos hoy aquí, sobre armas de videojuegos. Y es que es verdad, hay muchas armas de videojuegos, futuristas, no tan futuristas, más realistas, o como queréis llamarlo, que son muy llamativas. Así que para hablar de este mundo y de estas armas, os he traído aquí al amigo Martín. Bienvenido, Martín. Buenas. Pues sí, buenas Geronte, aquí estamos. La verdad es que yo cuando escuché el programa me quedé yo con el run run y dije, hostia, digo, pues vamos a grabarlo, porque además, como veremos durante el programa, las armas son como la salsa en las comidas. Si no hay una buena salsa, la comida suele estar como mucho regular. Una buena definición. Bueno, Martín, yo creo que el mundillo de los videojuegos lo tienes muy controlado. Tienes incluso algún libro de todo este mundillo y estas cosas, ¿no? Así es, yo en el 2018 intento que me publiquen un libro, nadie me lo llega a publicar, así que yo empiezo con una cosa rara llamada Kickstarter a pedir dinero para sacarlo. Al final sale bien y al final saco mi primer libro sobre tarjetas gráficas, El legado de 3DFX. Luego ya después de eso, con material quitado y con material que voy cogiendo, ya con entrevistas que hago, con correos y ya que me responden, pues ya me he puesto en plan serio en hacer producción y actualmente tengo 4 libros publicados. De hecho, el cuarto, que es otro de tarjetas gráficas llamado El legado de las olvidadas, donde hablo de empresas relacionadas con las tarjetas gráficas, pero que por lo que sea se quedaron atrás o cerraron, pero que hoy por hoy tenemos, por ejemplo, en nuestro móvil. De hecho, prácticamente todas están en nuestro móvil, salvo quizás Matrox, que se dedica más al tema médico. Por si acaso algún oyente trabaja con el tema médico, está de ahí. Y bueno, pues entre los proyectos que tengo en vista y los demás proyectos, pues hombre, he querido hacer un pequeño repositorio en castellano y también en inglés en menor medida sobre la historia de las tarjetas gráficas y de empresas. De hecho, por ejemplo, en Niebla de Guerra hice un programa del Homefront, de la serie de Homefront, y luego también del Doom y de Software en general, porque lo considero una empresa que solo con ella te da tranquilamente para entender el mundo de los videojuegos. Por cierto, las tarjetas gráficas que con la pandemia y después estaban muy cotizadas, ¿no? No, hay que tener en cuenta que todo se va a tomar por saco, por decirlo de forma suave, en el 2005, cuando se permite la compra de ATI por parte de AMD. Se lo compra y desde ese mismo momento ya se acaba ya la esperanza de que haya más empresas. Ya sabemos que tal como funciona el mercado, es consolidación cuando va bien, pero luego nos damos cuenta de que la consolidación no es tan buena. Y ahora tenemos un problema que solamente hay 3 empresas
sacan gráficas, porque yo a Intel prácticamente no la cuento. Aún así tengo que decir que la última serie de gráfica, la serie ARC, dicen que funciona bien. Pero bueno, al final pues es un poco entender de dónde venimos, a dónde vamos, y bueno, pues un poquito hacer el mismo trabajo que vosotros, ¿no? Un poquito de documentación para que todo el mundo que venga después lo pueda conocer, ¿no? Que al fin y al cabo es lo principal. Bueno, un día podemos hablar porque creo que entre estas empresas del mundo informático se podría hablar casi de Juego de Tronos, a veces robándose diseñadores, ingenieros y haciendo algún asunto turbio, ¿no? Por lo que he leído en algún sitio. ¿O me equivoco? Pues bueno, yo, mira, una de las cosas, esto lo tengo pendiente desde el 2017, o sea, para que os hagáis una idea. Absolutamente todo lo que tiene que ver con informática viene del tema militar. Correcto. Más que otra cosa, porque es donde únicamente siempre hay dinero. Sí, ¿Qué es lo que pasa? El I+D. Ey. O sea, tú trabajas que siempre te quedas con algo, ¿no? Uh-huh. Pero la cuestión es que lo que mucha gente no sabe, que por ejemplo, el primer simulador de tanques costaba lo mismo que el tanque de verdad. ¿Qué fue lo que pasó? Que a algunos se le ocurrió decir, oye, sí, cuesta lo mismo, pero no tenemos que echarle gasolina, no tenemos que irnos a un campo, oye, quizás empieza a salir rentable el hacerlo, ¿no? Y precisamente esa fue, entre comillas, el pequeño inicio que tienen los juegos de los que vamos a hablar hoy, que bueno, es un enlace un poco difuso, porque luego hubo muchas cosas, pero más o menos todo consiste en eso. Todo al principio se hace como simulación de tanques, que se considera el primero, y a partir de ahí ya todo va. Luego ya podíamos hablar, por ejemplo, del programa Gemini, del programa del viaje a la Luna, pero bueno, al final, hasta que alguien, a ver cómo lo explico, hasta que a alguien no se le ocurre cómo meterlo en casa, ningún proyecto es realmente rentable. Pues mira, me vienes a perlas porque ahora que vamos a hablar del mundo de los videojuegos, pues yo estaba mirando un poco el origen del videojuego. Y es que encuentro que el videojuego como tal nace en el año 1958 por un físico llamado Willy Higginbotham. Bueno, bromas aparte. Este hombre trabajaba en el Laboratorio Nacional de Upton, en Long Island. Y bueno, pues tenía una visita y quería hacer algo entretenido para las exposiciones que tenían allí y visitas, ¿no? En el laboratorio. Y entonces hizo algo que todos los que conocemos el mundo de los videojuegos lo tenemos en la mente. Un pequeño juego con un osciloscopio, que este es un instrumento que se usa para las pruebas de líneas onduladas. Entonces lo conectó a una televisión en blanco y negro y con una bolita de estas botando de un lado a otro sobre una red como si fuera un campo de tenis. Y así conseguía que las pelotas que tocaban la red rebotaran. Bueno, pues al final fue tal el éxito que hizo cola de la gente que iba allí a verlo, hasta tal punto que una pantalla más grande, en fin, incluso opciones de jugar en la luna, bueno, con baja gravedad. O sea, así con la bobada hizo que esto surgiese el primer videojuego. Y curiosamente los hijos le dijeron al padre que por qué no se habían hecho millonarios. Y el padre les dijo que no había patentado el invento. Que como trabajaba en el gobierno, dice, bueno, pues esto no me interesa. Bueno, el primer videojuego como tal, ¿vale? Oficial, con patente, es decir, registrado jurídicamente, donde hay derechos, y en Estados Unidos, que es el país del capitalismo puro y duro, donde el tema del dinero va a misa, es del año 1972 y atribuido al señor Nolan Bushnell, que es el punk, que es lo mismo que estaba haciendo nuestro querido doctor, pero con palas. Que yo creo que los que conocemos un poco el mundo de los videojuegos y ya somos muy mayores, hemos visto esas maquinitas de un puntito y dos palas. Y por cierto, este hombre fundaría la empresa Atari, que es, digamos, una de las primeras empresas de tecnología. Así que, fijaros, año 58 y en el 72. Ha llovido, ¿no, Martín? Ha llovido. Claro, hay que tener en cuenta que los videojuegos como tal, el boom como tal, realmente llega a principios del 2000. PlayStation es en el 94 llega mucha más gente, se puede decir, pasa a ser otra cosa, pero realmente el boom pues empieza en el 2000 y luego ya con la llegada de los móviles. Son más o menos ¿cómo se dice? A brocha gorda, más o menos lo que se dice. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, aproximadamente por cada juego que se vende en consolas, se venden aproximadamente 6 o 7 de móviles.
Ostras, sí que hay mercado con el móvil, ¿no? Más o menos, lo que se cuenta es que el 75% del dinero que se mueve a nivel mundial lo manejan los móviles, los juegos para móviles. Ujú. Entre el 20 y el 23 se suele ser consolas y PC. Y el resto, pues, otros tipos. Otros tipos tenemos desde máquinas arcade, que al contrario de lo que la gente se cree, alguna aparece, aunque son básicamente ordenadores, con lo cual yo, por la investigación que estoy teniendo para un libro futuro, más o menos el problema es ese, o sea que básicamente es que son ordenadores, se les pierde la gracia, pero luego aparte de eso, pues también podíamos ponernos las máquinas de gambling, lo de las famosas tragaperras. Sí, 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 sí. Ahí, y luego también, pues ya más cosas. Por ejemplo, yo qué sé, tú haces por ejemplo, tú te compras un decodificador, pues venga, pues hacemos un juego para eso. Cositas así, aún sigue habiendo, es raro, pero sigue habiendo. Al final, quien manda es el móvil, y de hecho hay un pequeño miedo que hay que la gente se canse. Por ejemplo, Konami, que yo creo que todos los conocemos por el Contra, que todos los conocemos por el Pro y por el Silent Hill y por muchos más juegos, hace tiempo que dejó de crear juegos y se dedicó solamente a tema de móviles y la máquina de pachinko, que hablando mal y pronto es como un gambling japonés, más o menos, es Sí, lo lo mismo. conozco, he estado allí y es alucinante la gente jugando a eso. Llama la atención porque son salas enormes de esto y dices tú, esta gente es adicta. Sí, sí, pero además va a saco es que Konami es muy malo. Y claro, tú te vas a los resultados y tú dices, sé tanto lo malo que tú quieras, pero es que estos están bañados en oro. O sea, es el futuro. Y más o menos, pues ahí es más o menos ya cuando se crea. Hay que tener en cuenta que en cada generación se multiplicaba al menos por 2 o por 3 el coste en cada juego. Y como veremos ahora cuando hagamos un pequeño resumen del tipo de los juegos, la tecnología es lo que realmente lo hace avanzar. O sea, al principio, pues lo que tú dices, se tiene un osciloscopio que hace lo que puede y un buen día, pues te levantas y tenemos lo que tenemos ahora, que básicamente es un cine en casa. Pues podríamos, antes de entrar a las armas, disculparnos oyentes, estamos haciendo un pequeño resumen, pero yo creo que es muy interesante de cómo está haciendo esta evolución en los videojuegos. Ya habéis visto de dos botoncitos o dos pelotitas a cómo cambia esto del mundo del 2D, 3D. Esto cómo empieza un poco así, porque yo creo que empieza en el 72, ya te he dicho que es un poco oficialmente el primer videojuego, pero yo creo que estos primeros años de videojuegos de ámbito, digamos, de armas, ¿no? Como estamos, que es el tema principal de hoy. ¿Cómo esto cambia, Martín? A ver, si queremos hablar de armas en el videojuego, pues podríamos hablar, por ejemplo, del Contra o del Probotector y demás. Pero yo creo que más que otra cosa, por la temática que tiene vuestro podcast, yo creo que lo más fácil es centrarse en los FPS. Ujú. ¿Qué es lo que pasa? Que los FPS tienen aproximadamente 4 fases. La primera empieza en el 73 con un juego que se llama Maze War, que es básicamente un juego de laberintos, donde tú vas, haces unas historias y punto. Este juego pasó básicamente con más pena que gloria, porque bueno, es un juego que lo único que tiene es lo que se llama el wireframe, ¿cómo se llama? Que no sé cómo se dice en castellano, esto con el que El tú ves Warframe cuando diseñas 3D. la imagen, estaba pensando yo cómo traducirlo, pero Warframe es la imagen que proyecta. Estructura La estru- alámbrica, Gabest. sí, la estructura, la forma, por así decirlo. Claro, que lo que pasa, pues que eso es aburrido. O sea, tú vas para allá y bueno, tú haces unas cosas y no. Lo que pasa que desde ahí ya se empieza a crear una serie de videojuegos, ¿no? Que es cuando tú ya empiezas ya a buscar algo más, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que lo primero que se hace es, por ejemplo, intentar ir al rol. Y ahí es cuando ya empieza, por ejemplo, la serie Última. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que Última tiene un defecto. Y Última tiene un defecto que tú no necesitas velocidad. Un juego RPG es un juego pausado, es un juego que necesita tiempo, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo que pasa? Que, claro, hay gente que intenta hacer algo más. Por ejemplo, si queremos buscar los padres de los FPS, pues tendríamos quizás que hablar de, por ejemplo, los juegos de acción, los run and gun. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente está todo cogido un poco con pinzas. ¿Qué es lo que pasa? Que llega un momento cuando ya una empresa muy pequeñita llamada X Software te coge y te crea 2 juegos, el Catacomb y el Overcan.
El overtime es básicamente tú llevas un vehículo o llevas un mago y empiezas a matar gente, ¿no? O a matar monstruos o tal. ¿Qué es lo que pasa? Que un buen día se levantan y dicen, ostras, ¿y si metemos nazis? Eso da juego siempre. Nazis Claro. y zombies, ¿no? ¡Ey! Bueno, nazis y nazis zombies, o sea, eso ya iba a tope. Y encima un healer de fantasma, o sea, ya... Ellos ya sabían que lo iban a petar, como lo petaron con el Wolfenstein 3D, pero ¿qué es lo que pasa? Que la tecnología ya ahí ya se queda... O sea, las texturas no funcionan tan bien como deberían. Claro, ya estamos hablando de una época, para que nuestros oyentes lo sepan, en donde un 286 igual te costaba 500.000 pesetas de la época. Jugar. Eso es una cantidad... Eso es mucho dinero, ¿eh? Mucho dinero. Claro, y aparte de eso tenías que ir a un sitio donde te lo pudieran traer. Porque, por ejemplo, yo aquí en Badajoz, de donde soy, aquí hasta la entrada del euro, más o menos, todo llegaba con un año respecto a Madrid, por lo menos. O sea que a partir de ahí, pues súmale tranquilamente unos tres años tranquilamente. Y 3 años en tecnología es muchísimo, ¿no? Casi la tecnología que es meses, prácticamente, por no decir incluso días. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que, ocurren ciertas cosas, que de hecho comento en mi libro, entre soldados, demonios y polígonos, ¿no? Y ¿qué es lo que pasa? Que el tío ve un día un juego que se llama Ultimate Underground. Y el tío ve que el juego tiene ya texturas, tiene ya y hay un movimiento bastante bueno. Pero claro, Carmack dice, ostras, esto está bien, pero la pantalla es muy pequeña, al fin y al cabo es un juego RPG, es más importante saber qué magia te queda o qué ataque puedes hacer que el ataque en sí mismo. Es una más o menos de las diferencias que hay con los FPS. Vamos a intentar hacer algo. Y entonces cuando se crea Doom es un juego que, si bien es un revienta sistemas, porque básicamente cuando se lanza nadie tenía un juego diferente, más o menos es el que sienta todas las bases. Y es el que dice que eso va a ser 2,5. Es decir, no es un 3D porque no tiene buffer Z. Las texturas que tiene no son técnicamente texturas como tales, pero bueno, vamos a dejarlo en que sí. Y luego, aparte de eso, pues utiliza el ray tracing. ¿Qué es lo que pasa? Que se permite hacer escaleras, permite hacer ventanas, permite ver un cielo y, oye, pues mejora. ¿Qué es lo que pasa? Que todo esto mejora hasta el año 96, que es cuando se ejecuta Quake. Se lanza Quake y entonces ya es cuando ya aparece el 3D, aparece el buffer Z, aparecen las texturas, aparece el mundo 3D y, sobre todo, un montón de ordenadores de la noche a la mañana acaban siendo inútiles. Vamos, que el Quake revoluciona el mercado, pero no solo de los videojuegos, casi de los PCs. Claro. Básicamente Quake es... Quake, por si acaso alguien no lo sabe, realmente Quake tenía que haber sido un Tomb Raider, pero Carmack nunca llegó a poder hacerlo. Con lo cual al final se tuvo que conformar con Quake, el cual tuvo un montón de problemas en el desarrollo. Eso sí, cuando aquí decimos que esta primera fase acaba en el 96, acaba porque se lanza Quake y se cambia el paradigma. Pero todos los juegos anteriores que se estaban en desarrollo tal siguen lanzándose. De hecho, por ejemplo, ahora tenemos el Ion Storm, que es un juego basado, ¿cómo se llamaba este último? Que se considera un tributo a Duke Nukem 3D. Hostia, esta vez ha sido duro el bombardeo, ¿eh? Espero que no ataquen durante nuestra guardia. Yo no lo creo. Hasta el alba esta gente no ataca y eso ya lo defienden otros. Bueno, pues saca ese altavoz que tiene y pon ese casus belli todo guapo, que así se nos pasa ante la noche. En la guerra de los Boers, que tampoco sabían qué montaña era. ¿Pero cuál es? Subimos esta y dice, no, es que esa es más alta, no, pero nos han dicho esta. Pues, y los Boers en la más alta disparando. Exacto. Es que dice, ¿pero esto qué es? ¿No? O sea, y claro, ahí es muy difícil, ¿no? Identificar cualquier cosa. Y aparte, que los mapas difieren. Los que tienen una división difiere de lo que está otra división. Dice, bueno, pues ya está. Y es que ya... Pero yo este no lo oigo yo, ¿eh? Ah, sí, hombre, es Casus Belli Fans. Sale todos los viernes. Yo no tengo de eso, tío. Exclusivo para fans. ¿No eres mecenas de Casus Belli? Es que con lo que cuesta me compro un cacharrito de cerveza a la cantina o 10 cigarritos. Es caro. Caro. 600 episodios a medio céntimo cada uno. Yo no lo veo tan caro, ¿eh? Y uno nuevo cada viernes. Es más barato comprarme Lola o el Lectura.
flipo con tu literatura, pero ¿a ti te gusta la historia de verdad o...? Que la historia ya me la cuenta Vaquerizo, que es un intelectual. Sí, es que es así, es que es una realidad social informativa. Sí, bueno, premio Nobel, vamos. Y en Antena 3 y 3.5 a veces dan alguna noticia buena. ¿Y qué podía salir mal? No es que no me guste, que sí me molaría, pero que yo, con lo que me costaría el año, me compro los discos del Quevedo. Los libros, querrás decir. Mira las amigas del party, ella se quedó mirando, ¿que sabe escribir? al reloj. No, para reggaetón no hace falta escribir, hombre. Todos quieren contigo. ¿El reggaetón? A mí eso no me la cuelas. A ver, dime en serio que te gusta eso. Tanto como el Sebo Rata. Venga, va, que ya no cuela. Tú lo que eres es un agarrado. Que no. Pero bueno, a ver, 600 episodios del histórico y uno de fan cada viernes. Sí, sin publicidad. Y un pone que yo quisiera escucharlo, que tengo que hacer, que no es para mí, que es para mi primo, ¿eh? Bueno, tu primo le daría el botón azul de apoyar. ¿Y puede pagar con tarjeta? Con tarjeta y con PayPal. ¿Y puedo darme de baja cuando quiera? No, lo heredarán tus nietos cuando ya no estés. Pues claro que te puedes dar de baja cuando quieras. Que no es para mí, ¿eh? Que es para otro que también se está quitando. Que no pasa nada, que no eres peor persona ni te obliga a nadie, que no me des la vara, que puedes escucharlo conmigo en la trinchera. Yo solo le apunto en mecenas porque quiero y porque me gustan y por apoyarles y ya está. Pues ¿sabes lo que te digo? Pues ahora los voy a apoyar. Vale, ahora tú haz lo que quieras. ¿Medio céntimo el episodio, Quillo? Sí. ¿Y un fan cada viernes? Que sí, pesado. Sin publicidad. Sin publicidad. ¿Es mejor PayPal o tarjeta? Mira que eres listo, Visa Platino para ti. Pero es que cuando has dicho el Quake me he acordado de esas imágenes exageradas que había en la época con el Quake, con esos colorines llamativos, porque esos videojuegos eran de unos colorines, la verdad es que la gente que jugó a esos videojuegos, no sé cómo nos han quedado ciegos más de uno con todos estos colores o les ha dado algún tipo de enfermedad, porque, madre de Dios, luego cuando los revisas o revisas las imágenes dices, pero esto es la tableta de colores que usaban, no rompían todo, pero bueno, sí. El Quake, lo has dicho muy bien, revolucionó todo y todo aquel que ha jugado un juego de tiros, ¿no? Porque... como popularmente muchos decimos, ya estás disparando juegos de tiros, de disparos, ¿no? Es lo que te decían tus padres, ¿no? Vemos que eso no ha cambiado a día de hoy prácticamente y en aquella época se ha mantenido. Pero bueno, del Quake creo que se da un salto cualitativo a otro juego bastante más espacial. Bueno, y ya te has acordado, ¿no? Del juego, ¿no? Ya has tirado de memoria. Sí, el juego no se llama Ion Stone, se llama Ion Fury. Ion Fury es el Duke Nukem 3D, pero lanzado prácticamente hace 4 días, en el 2018. Con esto quiero decir que todos los pasos, o sea, los pasos de generaciones son un poco por dividir, no es algo que sea ya, pues esto ya queda obsoleto. De hecho, por ejemplo, después del Quake es cuando se lanzan los mejores Doom. Por ejemplo, el Strife iba a ser el Doom original, el primer Doom que tenía Tom Hall en la cabeza. Era el Strife. Por ejemplo, el Hacks se considera uno de los mejores juegos que hay. El Disruptor, un juego que se lanzó en PlayStation, es un Doom súper divertido. Que con esto quiero decir que bueno, que al final esto es como la guerra, ¿no? El AK es antiguo, sí, pero sigue es matando. otra cosa y funciona. Sí, correcto. Claro. Correcto. Como dijo un famoso militar, a la guerra se va con lo que se tiene, no con lo que se quiere. Efectivamente. Y hablando de tener, yo creo que uno de los juegos que revoluciona, para mí ha sido los que han revolucionado todo el mundo de los videojuegos, digamos, de armas, por así decirlo, es el Modern Warfare. Así es, lo que pasa es que para entender la llegada del Modern Warfare nos tenemos que volver al 96, que es cuando se lanza Quake. En el 97-98 se lanza el primer Half-Life, que básicamente el juego se rehace 2 veces, pero... ¿Y eso? ¿Qué ocurrió? Porque la primera versión, bueno, el juego está basado en el motor del Quake. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos se dan cuenta que el juego le falta algo, ¿no? Le falta algo, no es un simple juego de pegar tiros. Lo que pasa es que ellos empiezan ya a jugar con la idea de crear una historia. O sea, de que básicamente de hacer lo que se llamaría después una película interactiva. Y ahí es cuando ya se crea Half-Life. Primero se puede decir que se rehace otra vez y después ya otra vez se rehace desde cero, ya metiéndole un montón de
inteligencia artificial, un montón de personajes, el que tú te des cuenta que estás en un mundo, o sea, que tú estás en una gran historia, y ese es el gran valor que se da. ¿Qué es lo que pasa? Que mientras que se ha avanzado en, básicamente, hablando mal y pronto, se le intenta meter una historia de RPGs, que es básicamente la idea. Por otro lado, una empresa llamada Bungie, primero te crea una saga de juegos que se llama Maratón. Y el Maratón, que yo estoy seguro de que muy poca gente lo conoce, es el germen del Halo. Ni idea, totalmente desconocido. Es que solo salió en Mac. Y ahora en aquella época ya los mal eran cotizados que no veas. Claro, el Mac, el juego de PC y el de consolas, en segunda instancia, le debe mucho al Mac. De hecho, por ejemplo, el Maratón fue el primer juego que permitió apuntar con el ratón y fue un juego súper avanzado. ¿Qué es lo que pasa? Que primero era de Mac y era de Bungie. Y Bungie por aquella época era una empresa un poquito, no voy a decir de segunda porque queda muy despectivo, pero que nadie quería, que bueno, pues mira, estos están sacando juegos para Mac. ¿Qué es lo que pasa? Que después crean un juego que acabaría siendo el Halo, Apple se lo intenta, se lo roba a Microsoft y le dice, tú no me lo vas a sacar para PC, tú me lo vas a sacar para Xbox. Y ahí es cuando ya lo peta. Con la ventaja de que, aparte de más cosas, le mete la opción al escudo, y aparte le mete la opción a cierto tipo de armas que, como luego veremos, cambian mucho la jugabilidad. Ya no es ponerte enfrente de uno y pegarle tiro hasta que reviente, ya tienes que utilizar un poco la cabeza. O sea que se empieza a pensar, ya no es gatillo fácil. Claro. Aún así, por ejemplo, vamos, hasta nuestros días, de hecho creo que hace un mes o así salió un juego tributo al primer Quake, con eso ya os digo todo, pero hombre, ya se intenta ir más allá, ¿no? Se intenta poner. Y por ejemplo, el Halo se considera uno de los juegos más importantes porque gracias a él tenemos una de las primeras sagas que saltó a las películas, a la serie que está ahora, a libros, y claro, pues se intenta crear un universo, algo que hasta entonces era totalmente impensable. Bueno, y sin contar el multi, que el multi está claro. Era la leche. Después del Halo, se avanza ya muchísimo más, ya se empiezan a crear películas, y lo que yo digo, el fenómeno Michael Bay, ¿no? Pues ya acaba en el Modern Warfare. Sí, que es el que comentaba que para mí es el que revoluciona todos los Modern Warfare, los Call of Duty, los Black Ops, los Call, y que además que a nivel de asesoramiento están muy bien asesorados tanto de armas, equipos, procedimientos, protocolos. A ver, es un videojuego, siempre digo lo mismo, porque alguna vez que con gente, no, yo juego mucho al Call of Duty, vale, sí, pero que es un videojuego, que la realidad no tiene nada que ver. Yo siempre he dicho que todos somos muy valientes hasta que cae la primera bomba adelante. Luego ya hasta que soy el primer tiro, ¿no? Como dice mi padre. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que el Modern Warfare revoluciona todo. O sea, es que es una película. Las escenas de interludio, o sea, es algo que hay que vivirlo. Y es un juego que, si bien ha tenido hace poco un remake, es un juego que a fecha de hoy se deja jugar muy bien y se ve muy bien para lo que era. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, que a partir de aquí ya es cuando ya aparece ya el boom de las consolas. El Modern Warfare sale en la época Play 3 360, porque ya se empiezan a crear motores para todas las plataformas, que esto es mentira, pero bueno, más o menos lo dejaremos ahí, porque bueno, al final tú, para cada plataforma que trabajas, te tienes que tirar un rato haciéndolo, pero bueno, es lo que hay. Y luego ya, aparte de eso, pues por ejemplo, tú tienes, por ejemplo, aquí ya sale ya el Fallout, el Stalker, y ya salen juegos que ya se intentan ir por otro, ya sea de terror, por ejemplo, un poquito antes que salen un par de juegos del escritor de terror que se llama Clive Barker, si no recuerdo mal. De hecho, el juego Jericho lo crean los españoles de Mercury Steam, que es un juego olvidado que está muy bien. Se nota que no tiene dinero, pero bueno, chicos, es que es lo que hay, no se puede hacer más.
No, bueno, el dinero es el dinero. Esto es el dinero. Una pregunta, ya que te tengo a ti. Y esto es una polémica o una duda que esto lo he hablado con amigos que son jugones, gamers, ¿no? Que llaman ahora, y que están enganchados y tal. Y yo siempre les hago la misma pregunta, porque dicen, no, este juego lo juego con el PC, pero este con la Play o con la Xbox. Y yo digo, bueno, pues es prácticamente el mismo juego. ¿Qué es mejor, jugar en ordenador o jugar en consola? Y ya sé que la respuesta vas a decir, depende del juego, pero bueno. En principio siempre es PC. O sea, y quien diga que no miente. ¿Qué es lo que pasa? Que esto es como todo. Hay muchos por PC que salen como el culo. Uh-huh. Luego, por ejemplo, hay gente que no le gusta jugar con ratón y teclado, que prefiere, porque bueno, para que tú te creas mejor, en el PC, cuando tú conectas un mando, te empiezan a dar ayudas. Empiezan a dar ayudas en plan de que cuando te acercas al enemigo, él solo te apunta y te para el punto para que tú siempre le des. Y hay ciertas cosas. Por ejemplo, si jugáis a los últimos Call of Duty, estoy diciendo de los últimos 10 años prácticamente, vosotros veréis que siempre apuntáis casi a la primera. En cuanto lo movéis un poco, 4 tiros y muere. Yo jugué hace poco al Command & Conquer Renegade, el FPS basado en el juego de estrategia, y claro, yo veía que era muy malo. Ya. Oh, tío, qué malo. Y claro, me puse yo un día a investigar y lo que hice fue grabarme en los dos. O sea, grabar 2 vídeos en el Call of Duty WW2, si no recuerdo mal fue ese, y en el Renegade. Y claro, te das cuenta que es que en el Renegade tienes tú que apuntar. Y el bicho tiene la mala costumbre de moverse. Con lo cual, claro, no es que tú seas más malo, es que el otro te hace bueno. Claro, está claro. No, por eso siempre, perdona que te tenga y te haya hecho la pregunta con maldad, porque es la gran cuestión que yo hablo con amigos, bueno, ahora van cambiando, ¿no? Las generaciones, pero yo me acuerdo, pues eso, cuando salían pues las primeras PlayStation y demás historias, no, pero es mejor PC, y luego lo típico, ¿no? Depende del juego, está claro que yo mejor un juego de estrategia, pues está claro que va a jugar en un PC antes que en una consola, pero bueno. Supongo que cada juego. Y el niño, mi pareja me decía, no, yo voy a jugar con meta. ¿Qué meta? No, con unas gafas, tal, porque es lo más espectacular, tal. Digo, bueno, esto va evolucionando. Hombre, hay que tener en cuenta una cosa, al final, como todo en esta vida, que de hecho vosotros lo decís mucho en vuestros programas, que todo depende de los recursos que tengas. Por supuesto. Yo, por ejemplo, a mí lamentablemente el dinero. Claro, o sea, a ver, en esta vida hay dos limitantes, el tiempo y el dinero. Que a mí me gustaría jugar al Cyberpunk en 4K con todos los efectos, sí, pero yo no me voy a gastar 2.000 euros como la última gráfica que han puesto. Pero ¿qué pasa? Que por ese dinero me compro una Play 5 o una Xbox Series X, que vale, sí, que el juego no va y tan bien. Pero es que, a ver, que para pegar 4 tiros y con el poco tiempo que tenemos los cuarentones, es que no podemos hacer mucho más. Pero ¿qué pasa? Que mola mucho irte a un foro que yo soy de los que piensan que la mayoría de los que hablan ahí no juegan, porque es imposible estar haciendo 2 cosas a la vez, no es por otra cosa. Es que es mejor el PC, ya, pero ¿tú te quieres gastar 2.000 euros en una gráfica? No, pues te compras una consola, juegas, pegas 4 tiros y a tomar por saco. Sí, te hace el efecto. Bueno, pues nos vamos al mundo de las armas, porque así hemos empezado, hemos hecho un resumen prácticamente de los videojuegos, que alguno dirá, ¿y esto es cuando hablan de armas? Disculparnos, bueno, suele ocurrir en nuestros programas que nos calentamos, así que, bueno, armas. Dentro de las armas podemos hablar de muchos tipos de armas que se usan en videojuegos, ¿no? Y aquí habría que hacer una clasificación casi como las armas reales. Está claro que podemos hablar de armas blancas, ¿no? Cuchillos, sí. ¿No? Un cuchillo, un hacha, una espada... lo clásico, hay muchos que aparecen en videojuegos o en juegos de estos de rol o de estos de temática medieval, perdón, yo qué sé, todo ese mundillo. Luego ya tenemos los clásicos, pistolas, ¿no? Pistolas. Así es, más o menos esto, por ejemplo, yo creo que si vosotros hacéis un día un programa para explicar las diferencias, sería mucho más diferente que esto. Pero sí, más o menos esto es para dar 4 ideas de lo que te vas a encontrar principalmente en los videojuegos. Claro, más o menos tenemos armas blancas, que como tú has dicho, el típico cuchillo, pistolas, que bueno, pues que hacen lo que pueden, escopetas, ya sea de un cañón o 2, automáticas, lo que sea. Por ejemplo, hay una escopeta que a mí siempre me ha encantado, esta que es de tambor.
Vale, hay varias. La A10, esa que la verás en la película de Aliens de Adrian Brody, que es la que lleva, y es una escopeta que es muy bonita, pero es una mierda. Claro, es que... Es muy espectacular, pero luego en la vida real no está. La A10. Pues claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que aquí, como en todo lo que es entretenimiento, aquí lo importante es vender entradas. Y aquí pues mola, ¿no? Después está Mira, esto es a lo mejor que esto no sabes. Muchas marcas, bueno, sí que lo sabes, muchas marcas americanas de armas meten pasta y patrocinio a cambio de que le saquen los modelos X, ya sea en películas o en videojuegos. Es una forma de vender. No, claro, no. Y al final, aquí la cuestión es vender como se pueda, ¿no? Como siempre ha dicho. ¿Qué es lo que pasa? Que después de las escopetas, pues tenemos las metralletas, que luego tenemos los subfusiles, las ametralladoras pesadas, las Gatling. Aquí ya metemos un montón de diferentes tipos de armas. Los lanzacohetes, que yo creo que... Bueno, aquí también habría dentro de ametralladoras rifles, ¿no? Rifles de francotirador y todas estas cosas, ¿no? Sí, también, fíjate, ese por ejemplo, ese no lo puse yo porque yo contaba con eso, sí, al final, a ver, esto tampoco es algo, porque por ejemplo, en el Doom no hay, en el Doom, en el Quake y en un par más no hay rifle francotirador, básicamente no lo hay más o menos hasta el Halo, hasta el Half-Life. Hay que tener en cuenta que mucha gente no, el boom como tal de los francotiradores tardan y que los Call of Duty son los que lo empiezan a poner de moda. Claro. Sí, yo creo que sí. Pues fíjate, eso se me ha pasado. Luego tenemos el lanzacohetes, tenemos las granadas o en general todas las bombas que lanzas. Sí, vamos a dejarlo ahí. Sí, incluso desde un cóctel molotov. Sí, perfectamente. Por ejemplo, a efectos prácticos, como después veremos, es lo mismo la granada más avanzada que haya a un cóctel molotov. Es un chisme que lo lanza y explota y ya veremos por dónde sale el sol, ¿no? Sí, y hay otros videojuegos que te usan granadas de todo tipo, desde estas que sónicas, de luz, flashbang, granadas incluso, yo he visto algunas que como que paralizan el tiempo o que paran el momento, hay un montón de... Sí, la verdad es que la evolución es curiosa. Claro, esto mismo pasa, por ejemplo, con las minas, que se puede decir que es el siguiente gran grupo, ¿no? Uh-huh. Las minas, por ejemplo, las minas pueden ser una Claymore, puede ser la de Half-Life 2 esta que explotaba, puede ser, por ejemplo, una mochila por proximidad, un artefacto improvisado. Sí, que ahora que ahora que lo digo, no sé en qué juego lo he visto. Yo, fíjate, creo que nunca he jugado yo a uno con esos. ¿Con IEDs? Sí. No me suena. Yo creo que me suena el Ghost, el Badlands, uno de estos, pero es que yo no soy muy jugón. Haber visto alguna trampa de estas que te ponían, pero casi más en la cinemática que en el videojuego como tal. Pero bueno, yo reconozco que no soy el más jugón del mundo. Y después ya de aquí pues tenemos artefactos explosivos en general, pues yo qué sé, pues por ejemplo la típica bola de plasma o lo que sea, y luego ya las armas especiales, que es donde yo creo que más nos vamos a centrar, más que otra cosa. Pues lo que sale fuera de lo normal, bueno, antes de empezar el programa estábamos hablando entre los dos de que muchas veces estos diseños o ideas que están en la mente que acaban desarrollándose, ¿no? Bueno, tampoco lo has puesto, que en muchos videojuegos los lanzallamas, que ese es otro clásico. Ostras, pues verdad, ese también se me ha pasado junto con el de Sniper. El lanzallamas, lo que pasa es que tiene un problema en el diseño, y te voy a decir cuál es. Lo primero, que consume muchísimos recursos, porque las llamas o las haces bien o no las haces. Sí, correcto, es complicada. Y lo segundo, que realmente si tú te pones a analizar el uso, no vale prácticamente para casi nada. O sea, yo no puedo ir por la mitad de la calle disparando con un lanzallamas. Yo solo puedo ir, por ejemplo, a una trinchera, a algo, con lo cual, pues sí, por ejemplo, en el Soldado de Fortuna, sí, está muy bien, pero luego los quemas, es muy divertido verlos, tal, pero luego te quedas diciendo, si es que esto no... Bueno, aparte de eso, que tampoco te dan mucha munición. Uh-huh. Y como es una arma al lado, igual te sale mejor una escopeta, porque bueno, ya nos vamos a adelantar un poquito, pero en la clasificación de las armas se supone que tú debes de hacer que cada arma tenga un fin y tenga un objetivo. Si tú tienes si tú con todas las armas puedes hacer cualquier cosa, una de dos, o has tenido un diseño muy bueno, que no es porque dude, pero es complicado, o directamente lo has hecho mal, porque tú tienes que hacer que cada enemigo tenga su propia arma y luego a partir de ahí jugar con ellas.
Sí, sí, sí. Que es lo complicado, como dices tú, que no es tan fácil la idea. Pero bueno, y lo que mola un lanzallamas. O sea, seamos honestos, porque una de las cosas que tienen los videojuegos, y yo el primero es, bueno, esto es una salvajada de armas, pero lo que mola, que no lo usaría en mi vida, ¿no? Pero bueno, vamos a reventar, ¿qué haces con un lanzallamas en un búnker arrasando todo, que te quemarías tú? Pero mola mogollón, ¿no? Esto es como con los coches, ¿qué haces tú con un pedazo bicharraco de coche aquí? Esto es parecido. La verdad es que el nivel es muy curioso. Y luego, ya, si empezamos a hablar de armas, bueno, pues de energía, láser, de plasma, de, qué sé, magias, ya, ahí tenemos casi otra sección enorme, ¿eh? Sí, yo más o menos, yo la suelo dividir según que si no recuerdo mal, se llama reflagrante, que es pólvora, en el caso de cartuchos, balas, Sí, el lo clásico. que si alguien del grupo me está leyendo, la famosa, como lo dije, la famosa nube, ¿no? Que dije yo, oye, y la nube que meten ahí, ¿qué es? Y dice, hombre, pues eso es la pólvora para que salga el obús. Digo, ostras, digo, es que parece, y claro, y dijo uno, que yo creo que ese era extranjero. Dice, una nube, digo, sí, mira, es que aquí en España se vendían nubes que eran una golosina blanca Sí, y no, rosa, sí. que estaba muy rica, incluso que quemada estaba todavía más rica. Y es que yo cuando vi al tío meter las nubes tan grandes, digo, ¿qué demonio estará haciendo ese? Sí, 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 esto es curiosidades. Pero bueno, sigamos con más armas, que nos perdemos, como siempre. Vale. Y nada, pues después también tenemos energía, el magnetismo, que sería para las armas cinéticas, que aquí también entra, por ejemplo, el aire. Si habéis jugado al Metro 2000, bueno, a todos los Metro, creo que son, todos tienen el arma que tú vas cargando con aire y te va lanzando perdigones, que al final es el arma de reserva más importante que tienes. Después están las armas biológicas, que bueno, que como tal no tienen ningún deflagrante. Yo creo que aquí, de hecho, es una de las armas que se me han caído. Era, por ejemplo, el bicho este en el Half-Life, que lo lanzas y te lía una de narices. A mí me encanta. Y luego ya para acabar tenemos las armas mágicas que funcionan con energía o con maná. Y ahí ya, pues, más La o menos varita, tampoco. ¿no? Mágica de Gandalf. ¡Ey! Por ejemplo, eso, o por ejemplo, cuando coges la ballesta le pones un poder mágico y eso te lanza fuego, que la gente dice, pero es que eso no es real. Bueno, técnicamente una trazadora o un arma o una bala explosiva técnicamente es eso. O sea, no hay tanta diferencia. Que no, está claro. Y claro, otra cosa que es muy importante cuando juegas con armas es la evolución en el uso, el cómo se puede cambiar de un arma a otra rápidamente, cómo se ven las armas, los cargadores, ¿no? Que es otra cosa que es muy importante, porque nos reímos a veces en las películas, ¿no? Con las pistolas infinitas, pero es que con los videojuegos pasaba a veces lo mismo, y dices tú, pero bueno, este fusil o esta pistola lleva 10.000 balas disparadas, y eso creo que también ha evolucionado, también se ha visto en los videojuegos, ese cambio. Así, bueno, yo tengo un dato super fucker de la película Terminator 2. Sarah Connor al final, cuando dispara con la escopeta al T-1000, si no recuerdo mal, carga 6 cartuchos, perdón, y dispara 7 veces. O sea, que Es al final la te quedas recámara, como se dice vulgarmente. sí, te quedas diciendo, ¡ay! Te he pillado, ¿no? Pero bueno, ya con esa parte, hasta el Modern Warfare, más o menos, se puede decir que se hacen todas las armas posibles, que esto es mentira, porque, por ejemplo, el Halo tenía menos y luego ya juega. ¿Qué es lo que pasa? Que los primeros juegos van a muchas armas, tú puedes llevar un arsenal, mientras que los demás ya, como te obligan a tener 2 armas, ya tienes tú que jugar más. Normalmente siempre suele ser el fusil, el M4, el AK, el que más le guste a pensar a nuestros oyentes, y después tienes un arma extra. Puede ser un lanzamisiles, porque si tú sabes que te va a venir un tanque, tú le tienes que dar con ganas. O puede ser, por ejemplo, un rifle, una escopeta, si sabes que es a corta distancia, y ya más o menos. La mayor diferencia entre estos dos tipos de juegos, más o menos, los juegos que te permiten 2 armas, tienes un botón para utilizar el cuchillo, es decir, un ataque cuerpo a cuerpo, un melee, que creo que se llama en inglés, y después tienes otro botón para granadas. Y normalmente, sobre todo después del Modern Warfare, tienes una granada explosiva, que ya puede ser de piña, de palo, lo que sea, y luego también tienes las que tú has dicho, las flash. Flashbang.
desde que granadas hacen- lumínicas o sónicas. Claro, o que por ejemplo estas que son de humo, por ejemplo, esto es muy típico, por ejemplo, en los primeros Call of Duty, lanza bombas de humo y avanza. Ujú. Y Para claro, mascarar el avance. que tú lo ves y tú dices, esto no funciona, pero cuando ahora por desgracia estamos viendo muchos vídeos en Ucrania, claro, tú lo ves desde arriba y tú lo ves muy bien, pero el tío que esté debajo no... Vista de no dron sabe ni cambia por la dónde. cosa. Eso ha hecho casi un videojuego mucho la guerra. Estas grabaciones de dron, lamentablemente. No lo hemos comentado, que se nos ha pasado. Otro juego que ha revolucionado mucho esto de los juegos de disparos, que ahora es la gente joven el que está usando más y no tan joven, es el Fortnite, ¿no? Sí, yo considero que el Fortnite pertenece a la cuarta generación. Después del Modern Warfare, El Pug, ¿no? Había empiezan uno a que se llamaba crear... así, si no recuerdo mal, o Pug, o... Era el coreano, ¿no? El juego ese famoso. Ostras, me has pillado. Está el Fortnite, está el Valorant. Es que había uno que era parecido, pero bueno, yo no soy muy jugón, ¿eh? Estoy tirando, seguramente esté equivocándome, pero me acuerdo que había uno parecido que era como el antecedente del Fortnite, que era el invento ese de la isla que te sueltan y digamos que el Fortnite es copiar. Ah, el PUBG, dices tú. PUBG. Sí, ese sí, vamos, son todos, más o menos son todos Battle Royale, son todos juegos. Por ejemplo, está también el Overwatch, que es lo mismo, pero en equipo. Pero bueno, aquí ya entramos ya en una cosa que, bueno, además que es que para mí tienen un problema, y es que no tienen una historia. Ya. Bueno, O sea, es disparar y customizar el arma, porque ahora ya se pasa a customizar las armas, colorines, llamarlas, dibujitos, que el arma tenga casi... Ahora ya no, estamos hablando muy bien las clasificaciones, ¿no? Pues un fusil, ahora ya mezclas fusil, que el fusil es fusil francotirador, lanzagranadas, lo combinan todo en uno, en fin. Ah, sí, bueno, veremos en algunas armas de las que vamos a ver ahora que, bueno, que aquí no, aquí se puede con todo. Yo, de hecho, yo tengo un caso en un podcast que participé en el Homefront, tú podías tener una escopeta en el fusil. Y claro, yo dije, no, yo es que yo no lo conocía. Y varios me dijeron, joder, pero si es que eso lo conoce todo el mundo. Yo pensando, pues macho, todo el mundo no, porque yo no, y además que no. Incluso a fecha de hoy yo me pongo a pensar, digo, ostras, la patada que debe de pegar la escopeta al arma debe de sufrir un montón el chisme, porque en los videojuegos no, pero en la vida real, si disparas más de la cuenta, el cacharro falla porque al fin y al cabo es una pieza. Uh-huh. Sí, no, está claro. Pero bueno, que muchos diseños son reales y otros son inventados, ¿no? Porque lo que hablamos de los videojuegos, esas similitudes que existe entre las armas reales y las armas inventadas, ficticias o modificadas o futuristas, ¿no? Que al final son muchas de las que más nos llaman la atención. Y otras al revés. Hay gente que le gusta precisamente jugar con armas realistas y sentir lo mismo. Oye, que me quedo sin munición, o que esta arma es muy buena, pero no vale para atravesar una pared, por ejemplo. Claro, mira, por ejemplo, el Modern Warfare fue, si no recuerdo mal, el primer juego, por lo menos el que yo tengo localizado, el primer juego que dependiendo del arma que tuvieras, te permitía traspasar paredes. Pero no solo eso, es que en base al arma que fuera, si estabas tú detrás de un madero, necesitabas, yo qué sé qué decirte, un punto 45, por decirte para dar un ejemplo, pero es que tú, si estabas en una pared, con un 762 te dejaba atravesarlo. O sea, que esto también es un poquito de jugabilidad, un poquito de estrategia. O sea, que todo esto se hace en base a la jugabilidad y hacer el juego más divertido en base a unos principios realistas. Uh-huh. Claro, es lo que hablamos. Hay gente que lo hablamos, que hay gente lo que paga es por el realismo y otros al revés, lo que pagan es por la sobrada, hablando mal y pronto. Claro. Y luego ya, pues ya si te parece, nos ponemos con las armas, pero antes quiero puntualizar una cosa, por si acaso alguien dice, wow, es que esto no son armas reales. A ver, yo funciono con las armas en base a la calificación que hemos visto antes. Por esto, realmente, los juegos modernos, la fantasía, lo futurista y lo antiguo, para mí es siempre lo mismo. Por poner un ejemplo, ahora en Ucrania estamos viendo que el M777, uh-huh, aquello parece que es el nuevo Bayraktar. O sea, parece que aquello no es nuevo, ¿no? Vamos a ver, es una pieza de artillería que tú le pones unos datos, tira el pepino y donde llega, llegó. Sí, correcto. Pero es que eso en la fantasía puede ser tranquilamente un ogro, un monstruo lanzando bolas de fuego. Uh-huh. Incluso si queremos algo futurista, pues podemos tener una pieza de artillería lanzaplasma.
Yo diría también un lanzamisil. Lo que pasa es que como la diferencia entre misil y bomba es un poco tal, tampoco. Pero, por ejemplo, la catapulta que hemos visto en El Señor de los Anillos es lo mismo. Es un cacharro grande, lo lanzas y fuera. Ya. Esto es simple pero efectivo. Claro, incluso ya si nos ponemos cabezones, una C-130, la famosa fase del Modern Warfare, la puedes simular tranquilamente con un dragón en la casa del dragón. Cuando sale el dragón arriba y te la empieza a liar, es básicamente lo mismo. Un cacharro que vuela, que se para, te la lía y se va. O sea que más o menos con esto es eso. Y nada, si quieres decir algo y si no nos ponemos ya con las armas. Nada, yo creo que así nos hemos calentado de forma... Pero bueno, bien, la idea, amigos, diréis, esto los hemos hecho un resumen, una evolución, y supongo que más de uno de los que estáis oyendo dirá, pues os ha faltado este videojuego hablar. Hay tantos y muchos muy desconocidos que no llegaremos. Aviso, esta es una selección que hemos hecho entre los dos. Bueno, principalmente la ha hecho Martín, la César, la quién es del César. Yo solo le dije una que digo, hay que meter esta porque esta es una flipada de videojuegos. Hay muchísimas armas en los videojuegos y yo creo que todos tendríamos miles de armas a elegir. Hemos procurado elegir armas que salgan fuera de lo normal, ¿no? Una cosa que pusimos es decir, mira, no vamos a poner una minigun porque la minigun, pues ya la hemos comentado. O vamos a poner un rifle, un M4, un M16, una K, porque eso... la vida real ya existe, entonces es absurdo comentarlo. Otra cosa es que digamos, oye, presencias de armas reales en videojuegos, pues tal. Pero yo creo que no es lo importante. Lo importante, como hemos dicho, uno cuando juega a videojuegos a veces se sobra, ¿no? Haciendo, disculpa este lenguaje tan coloquial, se vacila, mira qué flipada, ¿no? Bueno, pues hemos cogido armas que sean una flipada. Y creo que aquí nuestro amigo que hemos traído invitado es un flipado, un fanático del Doom, ¿verdad? Pues sí, cualquiera que me conozca, en cuanto sabía que iba a hablar de armas, pues tenía que comenzar con una de Doom. Y sobre todo. ¿Pero el Doom de la roca o el Doom del videojuego? Con todos. O sea, un Doom sin la BFG 9000 no es un Doom. O sea, todo juego de software tiene que tener una, ¿no? Y bueno, y la mayor prueba está en el que todo el mundo la conoce, ¿no? Que es un símbolo. O sea, es un caso. Es un caso que trasciende al juego, ¿no? O sea, que es de la cultura popular y luego también que ha vivido mucho los cambios, ¿no? Por ejemplo, al principio se llamaba Big Fracking Gun, que se llama más o menos gran arma para despedazar. Luego tenemos Beam Fucking Gun, que yo creo que todo el mundo lo conoce, ¿no? Es el que todo el mundo conoce, pero bueno, que eso también se llama a las M60, a los mini, muchas veces, sí. Es el término cariñoso. Luego está la Beam Fancy Gun, que es gran arma elegante. Y luego ya, pues, por ejemplo, la película precisamente de La Roca, está Bioforce Gun, o sea, arma de biofuerza. Que bueno, pues yo qué sé, pues ya está. Había que traducirlo y lo tradujeron así, ¿no? ¿Y esta arma qué hace o cómo la describimos? Esta arma, la versión que nosotros conocemos es que lanza plasma hipercalentado y de alguna manera que la vamos a tomar como axioma, porque se supone que aquí entra en un reconocimiento de amigo y enemigo genital, porque es que no te explica nada, te dice que reconoce quiénes son tus enemigos y punto, básicamente. Un arma inteligente. Claro. La bola va lanzando láser y va creando un daño. Por ejemplo, si el enemigo tiene 100 de vida y cada rayo quita, por ejemplo, 120, lo despedaza. Pero si tiene 200, el enemigo sigue trabajando. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, al principio te podías cargar con ella todos los enemigos pequeños, mientras que en la última, pues básicamente casi todos, menos los grandes, te los cargas. Es un poco para jugar. Por ejemplo, en el primer Doom, tú podías lanzar, si no recuerdo mal, 600 de energía con la mochila, a 40, 5, 15. Podías lanzar 15 bolas. Con 15 disparos te podías cargar, pues yo creo que hasta el ordenador si se ponía por medio. Pero, por ejemplo, en los últimos Doom, en el Eternal, solo puedes hacerlo 3 veces. Y lo tienes que reservar. Más o menos cambia la jugabilidad. Sí. Al principio, y esto es un dato así curioso, al principio, cuando tú pulsabas, lanzaba 40 bolas que podían rebotar por los muros. Los 386 morían. Incluso se comenta que incluso los primeros 486
hasta el DX2 le costaba. ¿Qué es lo que pasa? Que dijo un tío, venga, si ya tenemos un arma que lanza estas bolas, ¿por qué no hacemos una que lance una super bomba? La mega bola. Claro, en plan la bomba de los matamarcianos, ¿no? Tú la lanzas y te cepillas todo lo que veas. Sí, la rasa, sí. La última opción que tenías guardada siempre en el videojuego y fuera. Claro, si alguien ha jugado a los juegos de Toaplan, sabía que cuando la cosa se ponía muy fea, lanzabas la calavera y matabas. Yo os puedo decir que en una fase de los últimos niveles que lanzó John Romero, en el Sigil, hay una fase cuando bajas, es un ascensor y tienes tropecientos mil millones de perros. De perros. Ahí como se... Chacho, estoy yo y bueno, ¿eh? Nada, bueno, se llama la edad. Sí, pero además estoy... Chacho, ¿cómo se llamaba, tío? Los Pinky. Creo que son los Pinky, espérate que lo compruebe. Los Pinky, que son los perros estos. Pinky Doom. Chacho, estoy ahora... Sí, los Pinky, que son como unos perros gigantes. Bueno, pues eso, igual te llegaban a atacar 100 de una vez. ¿Qué era lo que tú hacías? Pues tú lo que hacías era coger el arma esta y empezabas a lanzarlo a saco. Pues lo que hacías era que como tú lo lanzabas desde arriba, empezaba a matar las últimas hornadas. Pero cuando ya te venían a por ti, empezabas a matar las primeras. Y gracias a eso, pues te podías salvar y ganar lo justo de tiempo para poder salir huyendo. Con esto quiero decir que esta arma es mucho más que una bomba. Es algo muchísimo más avanzado y que yo no sé si queriendo o sin querer, porque esto por desgracia nunca lo sabremos, más que otra cosa, porque el tema de diseño de videojuegos muchas veces tiene más de curiosidad que de conocimiento. Es algo que llega a cambiar mucho el juego. Luego, a partir de aquí, pues ya tenemos la versión 10.000 en Quake. En el Doom Eternal tiene la propia. Y luego, pues en el Doom 3 tiene niveles. Si no recuerdo mal, podías llevar como mucho 9 y podías lanzarlo de 3 en 3. Pero si intentabas cargar una cuarta, el arma te explotaba y te mataba. Y también os digo, lanzar al máximo nivel con 3 bolas, vamos, ostras, arrasaba aquello, pero como una cosa mala, vamos. Sí, era el arma del demonio, nunca mejor dicho. Claro, yo de hecho, a mí por ejemplo cuando me dicen, es que esta arma es imposible que salga, yo siempre digo lo mismo, digo, mira, el único problema que hay es cómo consigues generar la energía suficiente. Porque yo no me creo que en los cañones de los barcos, cuando lo vieran los indígenas en las Américas, yo no creo que lo vieran mucho más diferente que esto. Porque hay que tener en cuenta que es algo tan poderoso. Es que, oye, que es que tenía que poner. O sea, que es algo que realmente esta arma, incluso si te me apuras, casi se puede ver como un lanzamisil fuerte. O sea, que al final todo funciona igual. Sí, es un arma que sirve para cambiar, ¿no? Bueno, está claro. Bueno, pues vamos a otra arma. ¿Cuál es la siguiente que nos traes? Pues la siguiente es un juego que, por favor, no me preguntéis cómo es, porque lo he empezado varias veces, pero nunca me lo he pasado. Es el Tenka. Mira, el Tenka no lo conozco. Sí, el Tenka es uno de los bombazos que tuvo la Play 1, en el que tú tenías un rifle y ese rifle tenía entre 1, 2 o 3 cañones, una opción a lanzar láser, a lanzar láseres dobles, a lanzar cohetes y a lanzar minas. Todo en uno. Joder. Claro, este salió cuando se empezó a comentar un arma, pues se van a sacar armas de varios calibres. Tú solamente cambias el cañón y ya está. Y claro, y en la vida real te das cuenta que es un poco más complicado. Yo tengo la teoría de que los desarrolladores lo vieron y dijeron, ¡buah! Esto va a ser el futuro. El juego está muy olvidado. De hecho, lo hizo Psygnosis para Sony, para cuando empezó la Play 1. Después se lanzó para PC. Fue más o menos un juego por contrato. Y es un FPS que si podéis echarle un vistazo, porque si bien, bueno, la Play ha envejecido mal, no nos vamos a engañar, pero está muy entretenido y está muy chulo. Pues mira, me la apunto porque es un juego que prácticamente, desconocía totalmente. No lo sabía, sí, hablando mal y pronto, yo no me conocía, ¿eh?
No, este juego lo que pasa es que, claro, ya ha pasado mucho tiempo y claro, y como no es uno de esos juegos conocidos, el Tenka, aún así yo soy de los que piensan que, oye, un remix del Tenka, oye, es una idea muy curiosa. Luego también eso de que todo ponerlo en un arma era algo muy interesante. Lo que pasa es que, claro, es un juego que al final le pesan pues por lo menos 20, 25 años tiene que tener. Bueno, sí, las narices. Debe estar más de los 30 que de los 20 ya. Porque es del 96, creo. Joder. Increíble. Sí que pasa el tiempo, amigo, sí que pasa el tiempo. ¿Y qué más armas tenía? Ninguna más. Este era todo. Oh, curioso. El juego era el rifle y tú le ibas cambiando las cosas, ya está. Nada, pues mira, simple y efectivo. Sí, además es que tú lo vi y tú decías, ostras, esto es el plan del futuro. Claro, después ya, cuando pasan los años, te enteras de cómo va la historia y dices, pues esto no... No era lo que me vendieron. No. Hemos sido engañados, ¿no? Como el meme. Sí. Bueno, pues otro arma que nos has traído, también de un juego, este sí que es mucho más conocido, que es del Homefront. Claro, había que aprovechar el programa anterior y ya meter la cuña. Pero aparte de eso, estamos ante un juego que pone de moda el coche teledirigido. Si nuestros oyentes se ponen a ver, verán que coches teledirigidos como armas o drones en general, hasta el 2016, que es cuando se lanza el Homefront Revolution, no hay. O sea, nadie tiene la idea de coger un coche teledirigido, ponerle un C4 y tirar para adelante. Mientras que aquí pues ya se ve. Por lo visto, la idea inicial era que en el diseño, el que tú tuvieras que coger las ruedas, el sistema, poner el explosivo, mientras que al final en el juego lo único que te dicen es, si tienes tantas piezas y tienes cierto tipo de piezas, te hago yo solo un coche. Y este también es muy curioso porque, oye, te mostró muchísimo antes de que incluso la guerra de Siria, incluso la guerra del Yemen y tal, el poder que podían tener los drones, cómo podías meter explosivos debajo de vehículos. O sea, que es una cosa que se adelantó mucho a su tiempo, aunque yo supongo que ya a alguien ya se le habría ocurrido antes. Ya, está claro. No hay nada nuevo, no hay nada nuevo. Claro. Pues hay otro juego que también me has traído un arma que también las comenté antes, que es un clásico, del Quake. Pues claro, el Quake, al principio yo pensaba traer el arma de la electricidad. Pero sí, que es muy icónica también de ese videojuego. Claro, además molaba mazo cuando tú estabas en agua, lanzabas el láser y te matabas a ti y tú decías, ¿pero por qué? Decía, si hubieras estado atento en las clases de ciencias naturales, ¿no te pasaría esto? ¿No? Y aquí estamos hablando del hacha. Básicamente es con un hacha que tú vas a la peña matándolo. Y alguno dirá, pues vaya chorrada de arma. Vale, sí, es una chorrada. Pero es que esto nos da pie a poder hablar de hasta qué punto ciertas armas pueden ser útiles. Por ejemplo, en Star Wars, la espada. Con la espada puedes desviar láser. Pero es que también puedes coger y puedes utilizarlo para lanzarla. Por ejemplo, en algunos juegos tienes cuchillos y te lo dejan lanzar, incluso recuperar. Pero es que también, aparte de esto, también podemos coger y podemos hablar de cómo se ahorra para romper bidones. Y sobre todo porque, por ejemplo, esta arma iba a ser el objetivo principal del juego. De hecho, había un ogro que se llamaba el ogro del hacha, que tenía en su mano un hacha y un escudo. Lo que pasa que en el desarrollo del juego y con los problemas que hubo en su desarrollo, al final ese ogro pierde el hacha por una motosierra porque había que molar y el escudo cambia a ser un lanzagranadas. Con lo cual, esta arma la traigo un poquito para que los oyentes vean que una idea o un concepto puede cambiar tanto que no se parece en nada al final.
Sí, sí, un clásico. Que pareces, estás pensando en una hacha normalita de toda la vida y no es ese arma blanca tan fácil. ¡Ey! Ahí. Y luego ya, bueno, y ya en el lado totalmente contrario, ya en el lado para molar total, pues tenemos el lanzacohetes del Rise of the Triad. El Rise of the Triad, por si la gente no lo sabe, es el Wolfenstein 3D 2. Lo que pasa que cuando echaron a Tom Holland, a Tom Hall, Tom Holland me parece que no, va a ser el actor. No me lo veo. Es que estuve hablando de Spider-Man esta mañana y siempre los confundo, macho. Bueno, sí, bueno, suele ocurre, no te preocupes. Yo también soy un desastre a veces con los nombres y apellidos. No te preocupes, nos pasa a todos. Y ahí llega, ¿no? Y llega y claro, este juego al principio iba a ser un Wolfenstein 3D. Lo que pasa que John Karma dice que hasta aquí hemos llegado, que tenemos aquí el Dune y que no quería saber nada. Y entonces Tom Hall le dice a los amigos de 3 del Rean Apogee, que al fin y al cabo he hecho lo mismo. Oye, mira, estos van a hacer un Wolfenstein 3D, vamos a quedarnos con él, le compramos el motor y empezamos a hacer el nuestro. Ahí hubo una cosa rara y al final pues cambia el nombre. De Wolfenstein a Rise of the Triad. Sí, porque claro, con ese nombre yo no me sonaba. Pero cuando has dicho Wolfenstein digo, sí. Claro, o sea, hombre, se ve, está claro que cambia muchas cosas, pero que si tú te pones a analizarlo fríamente, por ejemplo, los tíos que van en plan SS, o sea, que tú le ves, cuando tú sabes esto, tú lo ves, ¿no? De hecho, por ejemplo, este juego es muy importante porque es de donde sale el motor Build, el motor de 3D Realm, del cual saldría el Blood, el Duke Nukem 3D y el Shadow Warrior. Otros clásicos, claro. Claro, luego también a partir de aquí, no se sabe hasta qué punto, pero del motor Build también salen otros juegos. Por ejemplo, hay un juego que se llama Eradicator, que es un juego muy desconocido del 96, que a mí me encanta, que parece ser que el motor se supone que no se lo compraron a 3D Realms, pero es que tiene toda la gestión de las texturas y de un par de detalles más iguales. Con lo cual está ahí un poquito como diciendo, piratería no fue, pero es que no se considera, con lo cual ahí hay un debate que cada uno, pues, algún día alguien pues dirá, sí, señores, es esto. Y bueno, pues básicamente pues, para decir que el juego fue muy importante. Uh-huh. Entre los lanzamisiles, pues tiene el estándar, el misil doble, es un misil que tú lo lanzas y cuando sueltas el espacio, el disparo, se parte en dos. El misil por calor, los misiles locos o borrachos. Esto me recuerda... ¿Borrachos? No sé sí, o sea, es que se llaman así. Yo no sé si tú te acordarás. ¿Tú te acuerdas en los vídeos de los 80-90, en los anuncios de los tanques de los tanques alemanes, que lanzaban un proyectil que parecía que iba loco, pero que siempre impactaba donde debía? Sí. Pues a mí me recuerda a esto, macho. Sí. Como una cabeza de seguimiento, prácticamente, sí. Claro, que parece como si que tú lo ves y parece que esté saltando, ¿no? Uh-huh. Pues igual. Esto, por ejemplo, también, esta idea luego ya se quedaría, por ejemplo, en el remake, el segundo disparo sería en plan metralleta, o sea, en plan de muchos misiles, y en la nueva saga de Doom, la metralleta empieza a lanzar cartuchitos, que son como mini misiles. Es un concepto muy loco, pero que está muy chulo. Sí, como si se abran cargas, como si fueran unos explosivos, ¿no? Una cosa así, entiendo. Claro, impacta, o sea, no son misiles serios, pero ostras, que cuando te lanzan 16 de estos seguidos, en el Doom sobre todo, pues básicamente le bajan los humos. Este juego, por ejemplo, tiene la versión original y un remake de hace poco, de hace unos pocos de años, que de hecho los dos casi seguro que están de oferta, porque siempre lo están, básicamente. Sí, que son fáciles de adquirir. Bueno, pues cambiamos a un arma clásica, ¿no? A cuchillas, ¿no? Las cuchillas. Yo esta arma la traigo no porque haya sido muy importante, pero la traigo por dos razones. La primera es porque la nombran en la serie del Sapo, una serie de Amazon sobre un famoso ladrón que recomiendo verla. De cuadros y de obras de arte, entre otras cosas. El tío decía que siempre llevaba una cuchilla por si la cosa se ponía fea a corto, pues por lo menos para darle, ¿no?
Y claro, yo esta arma yo tengo que reconocer que yo nunca la había visto antes. Y esta fue en el Doom Eternal, en el Doom 2016 hubo muchos problemas, porque siempre era destripar al enemigo. Y a un tío se le ocurrió, oye, ¿y por qué no le metemos una cuchilla? Y así el Doom Slayer puede matar o hacerle otra cosa a los enemigos. Y de aquí nació. Es decir, se crea un arma solamente para que se vea, no para jugar. Y es un concepto muy interesante y muy curioso. Por así decirlo. Más que estética es para darle, a ver cómo lo digo, para darle un poquito de chicha al juego, para darle variedad. O sea, es muy aburrido que tú le cojas, le pegues un puño y a todos lo atravieses. Aquí, por ejemplo, gracias a la cuchilla, pues por ejemplo a los Pinky, si les pillas por detrás, le puedes dar en el riñón, que más o menos eso es lo que pasa a los humanos. Por ejemplo, le puedes coger, por ejemplo, a los sucubus, a los mancubus, lo que le hace es que le quitas, vamos a dejarlo de donde lanza el fuego, se lo metes en la boca y revientan. O sea que al final es un poquito darle variedad al juego y darle otra cosa. Uh-huh. Interesante. Bueno, pues nos vamos a otra arma, del Duke, ¿no? El Duke Nukem 3D, bueno, fue la competencia del Quake. Es un juego que hoy por hoy sería imposible de hacer. De hecho, la mayor prueba de lo olvidado que está es que cuando salió ya por fin el Duke Nukem Forever en el 2006, ni siquiera tuvo polémica cuando empieza como empieza. Eso da una idea de cómo. Y es que, ostras, tiene armas muy locas. Y sobre todo hay dos que yo quiero contar. Una es un arma para congelar, en la que lo puedes romper, y sobre todo otra arma que se llama el Shrinker. El Shrinker es un arma que tú le disparas una bola y el enemigo se hace pequeñito. Y cuando tú vas a su lado, lo aplastas. Es un arma loquísima, pero que es un arma que nos ayuda a entender lo macarra que era el juego y lo divertido que era, porque el juego es súper divertido y súper macarra. Estamos hablando de un tío... Políticamente incorrecto, ¿no? Sí, o sea, pero además el tío, o sea, el tío tiene, o sea, el tío es un pasado y es muy divertido. O sea, el juego ha envejecido mal en el sentido de que es que ya no... El concepto es que no lo puedes evolucionar, no es, por ejemplo, Quake, que siempre evoluciona a otra cosa. Y, por ejemplo, esta arma, la de congelar, el lanzamisiles que tiene, que es uno de los más bestias que hay, yo lo llamo la Gatling de los misiles, que es el arma 9, si no recuerdo mal, que lanzaba misiles en plan metralleta, y es un juego muy pasado, y es un juego que, bueno, un día si estoy muy aburrido, contaré yo cuántos kilos de munición tenía que tener el tío encima, porque estamos hablando de que el tío podía tener 100 misiles, 500 bombas. Sí, un poco sobrados, sí, muy sobrados. A tope. Y es, vamos, el Duke Nukem 3D yo creo que no hace falta decirlo más porque todo el mundo sabe lo que es. Uh-huh. Pues cambiamos, nos vamos de este juego a otro que aquí el arma casi es más del traje en sí mismo, ¿no? Sí, esta arma, técnicamente el traje es el arma, es lo que yo creo. Si antes hemos dicho, por ejemplo, el Doom, que es un juego que todavía sigue vendiéndose, el Duke Nukem 3D, que es un juego que, bueno, que ha pasado a segunda vida por la mala gestión y por el cambio de los tiempos, ahora tenemos el Vanquish, que es un juego muy olvidado porque pertenece al grupo de los 10. Y alguien dirá, ¿qué significa el grupo de los 10? Pues es el grupo de los 10 euros. Cuando un juego no tiene éxito, siempre acaba a los 3 o 4 meses a 10 euros. Estamos ante un... Dime. De los baratos, ¿no? De la oferta que dices tú, ¿y esto quién lo compra? Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, que por norma general tú cuando ves estos juegos, tú siempre ves juegos, no voy a decir malos, pero juegos poco divertidos, juego tal. Pero es que yo el Vanquish lo pillé de casualidad por 10 euros y es que es tan bueno y tan divertido. Es que no, o sea, el juego está hecho por Platinum Game y publicado por Sega. Hace poco salió, bueno, a los pocos años salió un remake en PC, que es igual. Pero es que, a ver,
El juego es un juego japonés, está basado en un anime llamado Kasgen, no me preguntéis más. Lo que pasa es que la historia es muy occidental. O sea, es una lucha entre Rusia y Estados Unidos con un trasfondo político que por desgracia nunca se termina de desarrollar. De hecho, el juego tiene un final abierto muy, muy valiente para la época, por cierto. Pero que nunca se llega a poner porque el Vanquish 2 nunca se llegó a lanzar. Hubo rumores de que cuando se lanzó el remake en PC, que bueno, el remake tampoco creáis que es mucho, el remake es cambiar las texturas y poco más. Yo sepa, ni meten más cosas ni nada, pero bueno. ¿Qué pasa? Que el juego te permitía lo que sería un momento bala, te permitía saltar. Es un juego que premia lo que yo llamo el bailar en el juego, es decir, que tú puedas correr mucho, saltar, conseguir tiempo bala, cosas de estas. Es un juego que tiene las físicas muy buenas para lo que es, y es un juego que premia sobre todo el tema de la jugabilidad. O sea, es más o menos como el Doom Eternal. Mientras mejor sepas jugar, tú siempre te obligas a hacer la burrada más grande. Y eso es lo que realmente le da valor. Lo que te motiva, por así decir. Claro. Respecto al arma, pues estamos hablando de un traje que podríamos decir que es un tipo Halo. Lo que pasa que es un traje que está hecho o sea, que se puede cambiar en plan nanobot. De hecho, yo creo que cogieron la idea de ahí. Y entonces el traje que te protege, un traje que te da energía, porque tú abajo tú tienes para correr, para saltar. O sea, tú con el traje tú puedes hacer ciertas cosas para ganar ventaja. ¿Qué es lo que pasa? Que luego el arma que tienes es del traje y en base a cuando la tienes se cambia. Es decir, tú al principio empiezas con una metralleta, con una escopeta y con una ametralladora pesada. Con el tiempo tú vas consiguiendo un francotirador, un lanzador de disco, un lanzagranadas, un lanzacohetes, un arma láser, que entre tú y yo es una ballesta, pero que lanza láser, no vamos ahora a ponernos. Y luego tiene las granadas de mano y las granadas electromagnéticas. Por ejemplo, una cosa que estaba muy bien es que tú lanzabas una granada electromagnética, te ibas corriendo, saltabas y con el francotirador ponías el modo bala, el modo Matrix, y reventabas las cabezas a los 2 o 3. Los enemigos pequeños daba igual con que les dieras, pero por ejemplo, cuando te enfrentabas a un vehículo medio, a lo mejor te salía más rentable darle en el punto rojo, porque todos los enemigos grandes, o medianos y grandes, mejor dicho, tienen su propio punto débil. Mientras más, por ejemplo, si le quitas 10 disparándole, si le das en el punto rojo, a lo mejor le quitas 30. Y es un juego que llega a ser súper divertido y es un concepto muy interesante que se puede considerar como una evolución del Tenka que hemos visto antes. El que comentabas antes. Sí, yo lo considero como una evolución, aunque hasta donde yo sé no tienen nada que ver. Bueno. Pues cambiamos, nos vamos a otro de tus juegos favoritos, al Half-Life. Bueno, el Half-Life, ya lo hemos dicho antes, es un juego que por primera vez llega a tener historia. Es un juego donde ya no es el jugador creando una historia, sino es la historia según el jugador. Y aquí pues podíamos hablar del revólver 357, que pega unos zumbidos que no veas, de la MP5, que supuestamente es una M4 al revés, no lo tengo yo muy claro, porque yo dependiendo del día os digo una cosa y otra. Y luego también este juego es interesante porque añade por primera vez la ballesta. Pero esto es falso, porque realmente ballestas ya teníamos en otros juegos como el Exen o el Heretic, que son juegos basados en el motor de Doom de Raven Software. Pero es que también en el 92-93 se lanza otro juego muy desconocido que se llama Blackstone, que te deja su propia ballesta, con lo cual realmente el juego no llega a enseñar nada nuevo. ¿Qué es lo que pasa? Que, hombre, que por primera vez ves que, por ejemplo, que si lanzas con la ballesta, a veces no te localizan, y es un concepto muy nuevo. En cualquier caso, lo que más me llamó a mí la atención de este juego y del guión que tiene es el RPG. El RPG, no sé si está basado en uno, yo por lo menos yo no he podido encontrar, pero está muy chulo porque cuando tú lo lanzas tienes el modo normal, es decir, el misil lanza y es un estándar, pero es que le puedes apuntar con un punto rojo
y te va ese punto rojo. Ujú. Por ejemplo, si tú sabes que detrás de un muro hay un tío, tú haces que el misil lo lanzas para arriba, le pones el punto rojo en donde está el tío y por el movimiento lo revientas. Sí, como un Y eso es marcador que le metes. eso mismo. Y eso ahora yo creo que es muy común, pero yo os puedo garantizar que en su día era súper... Vamos, todo el juego en sí mismo, por ejemplo, cuando subes del ascensor y te encuentras el V22 Osprey, que no se llama así, pero es un V22 como que me llamo Martín, la forma que tiene, o sea que al final o sea, son cosas que la verdad es que llegaron a evolucionar mucho y de hecho muchos conceptos que se quedaron en el Doom por el camino, por ejemplo un francotirador, escenarios más abiertos y tal, Half-Life más o menos te lo demuestra a su forma y de una forma la verdad es que por la época muy buena, que tampoco necesitaba tanto ordenador. Curioso. Pues yo te voy a proponer una, a ver si no coincidimos. Además que fue un poco el origen también de este podcast, hablando de armas. Hay un arma que es muy icónica de un videojuego llamado Halo, ¿vale? Ya sabéis que es una franquicia de juegos de ciencia ficción donde en un futuro pues hay una guerra entre la humanidad y una alianza alienígena llamada Covenant, ¿no? Es una especie de... con unos líderes religiosos o profetas y bueno, una cosa casi muy, muy esotérica y frente a ellos está el jefe maestro, ¿no? Que es un super soldado biológicamente mejorado y que junto a él va una inteligencia artificial. Bueno, este juego que es uno de los juegos icónicos de la Xbox, prácticamente su juego estrella, por así decirlo, en su época, pues el arma que llevan estos soldados es el famoso rifle MA5B, ¿vale? Sistema de arma de combate individual o rifle de asalto, no sé, del Cuerpo de Marines del Comando Espacial de las Naciones Unidas. Que es que me hace gracia porque me recuerda al rifle de pulsos de los marines espaciales de Aliens, ¿no? Estamos hablando de un arma, bueno, que es muy curiosa porque tiene, además de indicarte los cartuchos que te quedan y la munición, tiene una brújula y te va indicando el mantenimiento a la misma. Así que, bueno, un arma muy, muy curiosa y me hace gracia porque es un arma que en un futuro puede existir, que te indique eso. Es más, se está llegando a esas cosas. Hombre, yo cuando tú me nombraste, oye, pues vamos a hablar una del Halo. Una del Halo, yo al principio pensé en esa. Y luego también pensé en la arma de los élites, la pseudoespada esta. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Que es que esa, bueno, pues más o menos esa tampoco tenía. Yo me puse a pensar, digo, ostras, pues a ver cuál hago. Y yo al final me decidí por poner la del aguijoneador. El arma que lanza balas que buscan al enemigo rosas. Uh-huh. Y ahora, bueno, si alguien no conoce el Halo, vamos a hablar un pequeño resumen de él. El Halo empieza aproximadamente en el 96-97, el desarrollo, por lo menos la idea, después de los Marathon. Bungie quiere hacer otra cosa mejor. ¿Qué es lo que pasa? Pues que empieza a tener problemas de dinero. Las cosas no venden como deberían, el juego se les complica y ellos solamente trabajaban para Mac. Por eso es casi seguro que muy pocos oyentes conocerán el Marathon, porque ellos solo trabajaban para Mac. ¿Qué es lo que pasa? Que nada, pues la cosa va mal y Steve Jobs en la época le dice a los tíos estos que no se preocupen, que lo van a lanzar y que les van a ayudar y que son super chaches y tal. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí cada uno se lleva... O sea, aquí el que pone el dinero es el que manda, ¿no? Y en esto que... ¿Qué manda? Sí, tú lo has dicho. Claro, llega el señorito Bill Gates y dice, bueno, vamos a ver, ¿esto cuánto me va a costar? Y dice, pues mira, te va a costar tanto, pero es que hay un problema. Y es que una parte de Bungie pertenece a Take-Two. ¿Qué es lo que hace? Pues que levanta el teléfono Bill Gates, que yo supongo que literalmente es el le abre las puertas en todos los sitios, y le dice, mira, Take-Two, yo quiero el Halo. Vamos a hacer una cosa, yo me quedo con el Halo y con todo lo que va con él, y tú te quedas con todo lo demás. Claro. Take-Two dice, pues bueno, pues ahí te quedas, con un proyecto a medias, que ya veremos si sale, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se lo queda Microsoft, empieza a meter pasta. Y entonces le llama a Steve Jobs y le dice, jefe,
ese juego es mío. Y Bill Gates le dice, sí, tú no te preocupes, que te digo yo que te va a salir en Mac. En esto que aparece un proyecto que se llama Xbox y aparece la consola. Y Bill Gates levanta el teléfono a Bungie y le dice, oye, ¿te acuerdas cuando dijimos que iba a salir para Windows, para Mac y para Xbox? Y dice, sí, dice, pues mira, a Mac que le den, a ordenador veremos y para Xbox tiene que estar para tal día. Steve Jobs le llamó hecho una furia, con toda la razón del mundo, porque bueno, Steve Jobs, todos lo conocíamos, y al final pues el juego se queda como un símbolo de la consola Xbox. Por si esto fuera poco, la historia del desarrollo, estamos hablando de un juego que por primera vez te crea muchas más cosas, te crea novelas, te crea películas, te crea series, o sea, te crea un mundo, un universo. Un lore, ¿no? Que se dice ahora. Pero un lore tan rico y tan completo que yo creo que, o sea, es que más grande no puede ser. Pero es que además, por si fuera poco, y esto se muestra en una película, es un juego que cuando te enteras de la historia, dices, joder, sí, vale, pero no. Y el sí vale, pero no es porque es que el protagonista, John 117, es, entre comillas, secuestrado de la familia de pequeño. Es decir, te mandan una carta y dice, su hijo tiene que ir a un estudio. Esta mujer, que es el que lo lleva, si no recuerdo mal, creo que se queda con casi 1000 niños y les empieza de perrerías. Pero es que en algunas de ellas el niño queda en silla de ruedas, un niño de 8 o 9 años, si no recuerdo mal era así, y bueno, pues a esos o mueren, o los que mueren, es que ya los pobrecitos no se puede hacer otra cosa, pero es que algunos se devuelven con daños irreversibles. Y tú dirás, pero es que esto es malo. No, espérate, que ahora viene lo peor, como el meme. La última operación que se le hacen es una operación donde, si no recuerdo mal, creo que solo el 10% del total llega a vivir. O sea, se le abre a todo en canal, se les prepara el cuerpo para que tengan mucha más fuerza y luego, después de eso, claro, muchos niños no lo soportan porque estamos hablando de críos de aproximadamente 11 o 12 años. Pero como todavía la cosa puede ir a peor, con 13 años se les manda a la guerra. Pero se les manda a la guerra en plan de un soldado, un ejército. O sea, el soldado tiene que matar ciudades enteras. O sea, esto lo digo porque luego nos escandalizamos, pero hostia, ojo al jueguecito, ¿eh? Sí. Que, o sea, que salvaje, la estructura muy salvaje. Claro, que cuando tú te pones a analizarlo es un poco como lo hemos visto yo creo que en todas las guerras, ¿no? O sea, que es para que te levante las manos y digas, jefe, ¿no crees que nos deberíamos de sentar un momento? Sí, que se te ha ido un poco la pinza, amigo. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que después de esto entra el Covenant y la tía esta dice, no, es que mira, los soldados estos super chachi eran por si acaso venía el Covenant. Claro, ¿y qué le vas a decir? No, pues bueno, pues ya que los tenemos y ya que hemos matado a todo lo que hemos podido, tira para adelante. Y claro, ahí es cuando ya te enteras. Por ejemplo, si veis películas podéis ver y cortos, podéis ver la historia. Hay un corto, si no recuerdo mal, que es cuando se mata a uno de los 3 reyes, que de hecho salen en la serie, que se le cae el casco al super soldado, vamos a llamarlo así, a los Spartan. Y tú ves que es una cría de 15, 16 años. Y claro, tú dices, pero vamos a ver, ¿esto qué es? Y por ejemplo, John empieza siendo un niño de 8 o 9 años, que es más o menos cuando los cogen, en base a no sé qué genético, si no recuerdo mal. Y al final, en el último, en el Infinity, en el 5, creo que tienen 30 y tantos. Pero son gente que no va a tener vida. O sea, es gente que sí que cuesta un montón de dinero, sí que es súper efectiva. Pero, ostras, cuando tú ves la historia dices, ostras. Sí, esto es complicado. Sí. Bueno, esto ya finalizando un poco, pero es que muchos de estos videojuegos han acabado en series o en influencia para series o películas. Claro, al final Halo realmente, a ver, si nos ponemos tontorrones y antes de pasar a la famosa arma, técnicamente es un Aliens con robot. ¿Qué es lo que pasa? Que
que al final, claro, te buscan un lore, te dan una explicación, que no es un super soldado porque sí, te dan explicación genética, y luego, pues claro, por ejemplo, en el Halo ODST ya es cuando luchas por una ciudad, o sea que al final es una saga muy rica. Luego, por ejemplo, ahorra todo el tema de traiciones humanas. Por ejemplo, ahí está mejor hecho el Warcraft 3, por ejemplo, ahí que son todos contra todos. Y aquí vas viendo cosas turbias. Aquí te das cuenta que el Covenant al final no es tan malo, que los tuyos, cuidado. Y luego, sobre todo, que vas viendo que la guerra es algo muy complicado y que al final, pues oye, cuando te enteras de la historia de por qué John 177 es el Master Chief, es el jefe maestro, que por lo visto en Estados Unidos es la máxima graduación que tienes sin tener carrera, creo, ¿no? Uh-huh. Ahí lo ves. Bueno, y nos vamos al arma, que ya se nos ha ido la olla. Sí, empezamos, vamos. El aguijoneador lo he elegido por dos razones. La primera es porque no es un arma Forerunner, de la segunda saga que ha habido. Ni es un arma humana. O sea, es un arma que te las ponen ahí y que nadie sabe cómo hacerla funcionar. Utiliza unos cristales propios, que son la munición, y que es perfecta para infantería. Si un día se te ponen muy tonto los brutes o incluso los élites, vas con ellos, empiezas a lanzarle en andanadas de 5 o 6, porque es que a partir de 6 explotan todas. Uh-huh. No puedes. Y ostras, pega. Eso sí, para vehículos prácticamente rebotan. Y los Jackal, los Punkis, como yo los llamo, que van con el escudo, les rebota. Primero tienes que quitarle el escudo y después lanzarle. Con lo cual ahí ya te obliga a jugar con las dos armas o incluso más. Porque en el Halo 3, y creo que en el Halo 4 también, te permitían